En el verano de 2022, una mujer llamada Rebecca Vance empezó a sentir que el mundo a su alrededor se volvía cada vez más ruidoso, caótico y agotador. Para colmo, fue la época en la que llegó el COVID y el miedo generalizado y las teorías conspirativas se convirtieron en el pan de cada día. Rebecca necesitaba escapar de toda esa presión, aunque fuera por un momento. Por eso decidió irse de acampada junto a su hijo y su hermana menor, Christine, convencida de que unos días lejos de todo serían justo lo que necesitaban. Les dijeron a todos que simplemente se iban de acampada. Dijeron eso para que pareciera que simplemente se iban a un lugar tranquilo durante unos días, pero en realidad desaparecieron en una zona rural lejos de la civilización y nadie conocía las verdaderas y perturbadoras intenciones que ocultaban. Hola a todos y bienvenidos a otro caso misterioso. Hoy una vez más vamos a hablar sobre un caso muy fuerte y perturbador. Antes de empezar con este caso, quiero presentar al patrocinador de hoy, que de nuevo es BetterHelp. Sabemos lo importante que es la salud mental y hoy en día las personas llevamos un estilo de vida tan ajetreado que muchas veces el estrés, la ansiedad, las preocupaciones constantes y las exigencias nos pasan factura. BetterHelp es una plataforma de terapia online que te conecta con psicólogos sanitarios colegiados y hace que la terapia sea mucho más sencilla y flexible. Creo personalmente que la terapia es imprescindible porque nos brinda herramientas que nos ayudan a gestionar el problema que estemos viviendo. Ya os comenté en un vídeo pasado en el que también hablé sobre BetterHelp que yo estuve 8 años en terapia y ahora llevo desde enero haciendo terapia en BetterHelp. Ahora llevo varios meses usando la plataforma y en terapia estamos trabajando en cómo gestionar esos momentos en los que la cabeza no para y el estrés se acumula. Y me está funcionando súper bien porque me ha facilitado la psicóloga que me han asignado varios ejercicios y herramientas que ayudan a cortar el bucle de ansiedad cuando aparece. Desde que empecé yo he notado avances, me he sentido muy cómoda con la psicóloga que me han asignado y hasta ahora me está ayudando mucho, ya que he notado cambios en mi manera de gestionar emociones o situaciones, dado que ahora tengo herramientas que antes no tenía. Y esto impacta muy positivamente en mi día a día. He notado un cambio muy grande porque no es lo mismo vivir unas situaciones sin saber qué hacer con ellas que vivir estas mismas situaciones teniendo herramientas para gestionarlo. Así que mi experiencia está siendo súper positiva hasta el momento. El proceso para empezar a utilizar BetterHelp es bastante sencillo. Rellenas un breve cuestionario, te asignan un psicólogo que encaje con tus necesidades y si sientes que no es el adecuado para ti, puedes cambiar de psicólogo sin coste adicional. Además, puedes realizar tus sesiones de terapia por videollamada, llamada telefónica o incluso chat, haciendo que sea fácil mantener la constancia, especialmente si tienes horarios complicados. Yo una vez a la semana agendo una sesión por chat con mi psicóloga. Y otra cosa que personalmente he aprendido durante este tiempo es que no hace falta estar pasando por una crisis para acudir en terapia. Muchas veces puede ayudarte simplemente a conocerte mejor, a entender ciertos patrones y mejorar ciertos aspectos de tu vida. Si llevas tiempo pensando en probar terapia, te recomiendo muchísimo BetterHelp. Os dejo el enlace en la descripción y en pantalla. Con este enlace obtenéis un 10% de descuento en vuestro primer mes. Y ahora ya empecemos con el caso de hoy. Esta historia nos lleva hasta lo más profundo de las montañas rocosas, concretamente al condado de Gunnison, en Colorado. Allí se encuentra Gunnison, que es una pequeña y aislada ciudad ubicada entre las montañas, rodeada de naturaleza salvaje y kilómetros de absoluto silencio. Gunnison vivió un gran incremento a finales de la década de 1850, en plena fiebre del oro, y es que al parecer había oro escondido en aquellas colinas. Hoy, sin embargo, Gunnison es un lugar tranquilo donde viven apenas unas 6.500 personas. Una de las mayores atracciones de la zona ni siquiera está dentro de la ciudad, sino en las afueras, la naturaleza salvaje que la rodea. Es un sitio perfecto para acampar, hacer senderismo o simplemente perderse entre los paisajes montañosos. Y fue precisamente allí, el 9 de julio de 2023,
donde un hombre y su familia decidieron pasar el día. Era un día de verano precioso, las colinas y los bosques del condado de Gunnison parecían el lugar perfecto para estar, el aire era cálido, estaba impregnado del olor fresco de los pinos, y este hombre había salido a la naturaleza para alejarse de todo aquella tarde de domingo, con ganas de no oír nada más que los pájaros y los árboles, el crujir de las hojas bajo sus pies y la calma de la naturaleza. Y en esta zona no faltan senderos y lugares para hacer precisamente esto, alejarse de todo durante todo el tiempo que uno quiera. Este hombre y su familia se encontraban en una zona al noreste de la propia Gunnison, cerca de lo que se conoce como Gold Creek, donde se encuentra un valle boscoso con montañas a ambos lados. La excursión había ido bastante bien para el hombre y su familia, aunque ya se estaba empezando a hacer tarde y empezaba a caer la noche, así que pensaron que era hora de ir volviendo al coche. Sin embargo, antes de que pudieran hacerlo, se cruzaron con algo que los dejó un poco extrañados. En la zona donde se encontraban, cerca de Gold Creek, el hombre vio una tienda de campaña gris en mitad del bosque. Y aunque en un primer momento acampar pueda parecer algo completamente normal en una zona rural, lo cierto es que verla justo ahí resultaba extraño. No era un lugar donde la gente soliera acampar. Y es que habiendo zonas de acampada relativamente cerca, ¿por qué alguien acamparía en un lugar tan remoto y escondido? El hombre entonces se acercó a la tienda con cautela. Había algo en aquel lugar que le daba un mal presentimiento, y no tardó en descubrir qué era. El hedor lo golpeó de inmediato, un olor insoportable a suciedad, desechos y muerte. Por un momento se quedó inmóvil preguntándose si debía acercarse o marcharse. Pensó que tal vez alguien necesitaba ayuda, aunque por las moscas y aquel olor putrefacto parecía que quien quiera que hubiera estado ahí ya no podía estar a salvo. Pero lo más inquietante de todo era que incluso desde la distancia podía ver montones de excrementos humanos esparcidos por toda la zona del campamento. Y fue entonces cuando se fijó en algo extraño entre la maleza. Al principio pensó que solo era un tronco tirado en el suelo, pero cuanto más observaba la escena, más se daba cuenta de que aquello tenía rasgos humanos. Era un cuerpo humano. La forma del cuerpo todavía podía distinguirse, aunque ya estaba completamente momificado. El hombre hizo una fotografía y abandonó el lugar de inmediato para avisar a las autoridades. Estaban en una zona remota, sin cobertura telefónica, así que sacó rápidamente a su familia de ahí y regresaron al coche en busca de señal. Eran casi las 5:30 de la tarde cuando finalmente pudo llamar a la oficina del sheriff del condado de Gunnison para informar sobre el macabro hallazgo que acababa de hacer en medio del bosque. La información fue transmitida al personal de la oficina del sheriff, pero como la llamada había sido realizada tan tarde y la zona era tan remota, los ayudantes decidieron que era demasiado peligroso adentrarse en el bosque a esas horas. Por lo que a las 7 a.m. de la mañana del 10 de julio, 2 agentes se reunieron en la oficina del sheriff para planificar cómo llegar hasta el lugar. Después condujeron 45 minutos desde Gunnison hasta la zona de acampada de Gold Creek y desde ahí continuaron el recorrido a pie. Durante aquella mañana soleada comenzaron a internarse en el bosque tratando de encontrar el misterioso campamento del que habían recibido el aviso. Les tomó poco más de 1 hora llegar hasta ahí. Cuando llegaron, uno de los agentes encendió su bodycam. En un pequeño claro se encontraba la tienda de campaña gris, pero a unos 4 metros delante de la tienda, recostada contra el pino, yacía un cuerpo humano. El rostro estaba ennegrecido y la piel reseca. Parecía llevar meses tirado al aire libre antes de haber sido descubierto. Por toda la zona había todo tipo de basura. Latas, envases de ramen, barritas de cereales, ropa de mujer, pares y pares de zapatos. Hasta el momento solo habían inspeccionado el exterior, es decir, no habían mirado ni siquiera dentro de la tienda de campaña. Y cuando lo hicieron, encontraron otro cadáver momificado. Pero, ¿quiénes eran estas personas y cómo habían llegado ahí y en esa situación? Pues toda esta escena de horror comenzó tiempo atrás en un pequeño apartamento a casi 320 kilómetros de distancia, en Colorado Springs, en el barrio de Quail Lake. Allí Rebecca Vance vivía con su hijo de 13 años, del que no se ha revelado el nombre, por lo tanto, para este caso voy a inventarme un nombre, vamos a llamarle Lucas. Así que Rebecca vivía con su hijo Lucas de 13 años y su hermana, 1 año menor que ella, Christine Vance. Realmente casi toda la familia Vance vivía en esa zona de Colorado,
ya que eran una familia muy unida. Lucas solía pasar mucho tiempo con su padre Eric y con sus medios hermanos. Era un niño encantador, tranquilo y con el que podías tener una buena relación. Básicamente se llevaba bien con todo el mundo. Nunca fue un niño problemático, no causaba problemas, al contrario, quienes lo conocían lo describían como un chico dulce y alegre. Y como a tantos niños de su edad le encantaban los videojuegos, especialmente el Minecraft y Roblox. Por otro lado, por aquel entonces, Rebecca y Christine trabajaban juntas en una empresa llamada Microchip, una planta de fabricación situada cerca de su casa. Y la verdad es que no era de extrañar que ambas hermanas hicieran prácticamente todo juntas. Tenían edades muy parecidas, trabajaban en el mismo lugar, vivían bajo el mismo techo y compartían gran parte de su vida diaria. Incluso criaban juntas a Lucas. De hecho, muchos decían que Christine era como una segunda madre para él. Las dos hermanas eran inseparables, siempre estaban una al lado de la otra, aunque ambas tendían a ser solitarias, es decir, no les gustaba demasiado relacionarse con gente que no fuera de su círculo familiar, en especial Rebecca. Y aunque en un principio todo parecía estar bien, lo cierto es que todo empeoró en 2020 con la llegada de la pandemia. Al parecer, Rebecca, la cual tenía 42 años en 2022, llevaba mucho tiempo luchando con sus propios problemas emocionales. La muerte de su madre en 2007 a causa de un cáncer la marcó profundamente y nunca terminó de superarla por completo. Con el paso de los años convivía constantemente con ese dolor y con una sensación de culpa que no la abandonaba. Sentía que no había pasado suficiente tiempo junto a su madre y lamentaba especialmente no haber tenido a Lucas mientras ella todavía estaba viva. Todo esto fue alejándola cada vez más de los demás. Hizo que se retrajera de absolutamente todos. Por ejemplo, tiempo después de que su madre muriera, Rebecca conoció a Eric, el padre de Lucas, y mantuvieron una relación de alrededor de un año. Durante ese periodo, ella se quedó embarazada, pero la relación terminó antes de que Lucas naciera y de que ella le contara a Eric que estaban esperando a un hijo. Y es que en vez de contarle sobre su embarazo, Rebecca decidió no decirle a Eric que iba a ser padre. Rebecca incluso dejó en blanco el apartado del padre en el certificado de nacimiento de Lucas, ya que no quería involucrarse demasiado con alguien. De hecho, Eric se enteró de que tenía un hijo gracias a un compañero de trabajo que un día lo felicitó diciéndole: «Oye, enhorabuena por tu hijo». Y Eric se quedó completamente confundido sin entender de qué le estaban hablando. Aún así, con el tiempo ambos consiguieron mantener una relación cordial, Eric y Rebecca. Y aunque Eric formaba parte de la vida de Lucas sin problemas, Rebecca nunca esperó realmente que lo hiciera. Nunca pidió nada, nunca quiso nada. Seguía manteniendo a Eric y a los miembros de su familia a distancia de ella y de los suyos, manteniendo siempre una especie de barrera entre ella y los demás, excepto con su hijo Lucas y su hermana Christine. De hecho, una hermanastra de Rebecca la describió como una persona muy misteriosa y privada. Rebecca desprendía esta energía como de no voy a hablar contigo hasta que confíe en ti, más te vale no ponerte en mi contra. Luego, cuando el padrastro de Rebecca falleció en 2019, eso fue otro golpe devastador para ella. Y para colmo, un año después, en el año 2020, llegaría la pandemia, haciendo que Rebecca, que ya era una persona cerrada de por sí, se cerrara todavía más. Y fue en agosto de 2021 cuando Rebecca presentó su renuncia en Microchip, con la pandemia y el confinamiento en pleno apogeo. Al principio Rebecca dijo que iba a trabajar desde casa, aunque nunca lo hizo. Y es que lo utilizó como excusa para aislarse más todavía y quedarse encerrada en casa. Lo mismo ocurrió con su hijo Lucas, que cuando llegó el confinamiento estaba en quinto curso. Rebecca lo sacó del colegio y lo matriculó en el sistema de enseñanza online del distrito. A Lucas también se le prohibieron las redes sociales, por lo que no podía socializar ni física ni digitalmente con nadie. Así que se refugió en Roblox y los videojuegos online, ya que fue la única manera en la que pudo hacer amigos. Durante los siguientes meses, Rebecca no salió de casa y tampoco permitió que lo hiciera Lucas. Poco a poco, las restricciones y las órdenes de confinamiento comenzaron a volverse cada vez más estrictas. Los casos y las cifras en todo el estado no dejaban de aumentar, y como muchos recordaréis, fue en esa época cuando empezaron a surgir todo tipo de conspiraciones y teorías inquietantes sobre lo que supuestamente las autoridades querían conseguir encerrando a todo el mundo en casa. Había mucha gente inventando este tipo de teorías,
pero también muchísimas personas que empezaban a creerlas. Y Rebecca fue una de estas personas, ya que poco a poco ella empezó a dejarse llevar por un montón de estas teorías. Ella creía que todo el confinamiento era un complot de la gente del nuevo orden mundial, de los Majestic 12, o que incluso esto se había provocado con la intención de llevarse las almas humanas. Para el que no sepa, Majestic 12 o MG12 es el nombre en clave de una supuesta organización secreta que, según teorías de la conspiración, habría sido creada en 1947 por el presidente estadounidense Harry S. Truman, y su propósito sería investigar, encubrir y gestionar todo lo relacionado con la vida y tecnología extraterrestre. Pero bueno, volviendo al tema, en uno de sus últimos mensajes a un viejo amigo antes de marcharse, Rebecca escribió que pronto se iría de la ciudad. En el mensaje decía lo siguiente: sé que probablemente suene como una teoría de la conspiración, y en el fondo lo es, pero hay planes demenciales para quitarnos el alma y la humanidad. Si nunca has oído hablar del Gran Reinicio, el Foro Económico Mundial o la Cuarta Revolución Industrial, por favor busca a Yuval Noah Harari, Klaus Schwab y su agenda. En este mensaje dejaba claro que quería alejarse de la civilización por el supuesto apocalipsis inminente que se avecinaba. A partir del otoño de 2021, Rebecca empezó a investigar técnicas de supervivencia, cuerdas, nudos, acampada, vio todos los canales de YouTube sobre supervivencia al aire libre, aprendió habilidades manuales, forja, cómo construir refugios, todo este tipo de conceptos básicos. Creía de verdad que la sociedad estaba a punto de colapsar en cualquier momento. Y así fue entonces como fue pasando el tiempo y el verano de 2022 llegaba a su fin, cuando Rebecca decidió que había llegado el momento de que ella y su hijo abandonaran la sociedad. Era 1 de agosto de 2022 cuando Rebecca apareció de repente en casa de su abuela con un montón de álbumes de fotos y recuerdos para ella, diciéndole básicamente: no volverás a vernos nunca más. Le dijo: abuela, esto es para que nos recuerdes, tenemos que irnos para estar a salvo. Entonces, cuando su abuela le preguntó por qué, de qué tenéis que poneros a salvo, Rebecca se negó a dar más detalles, quizá porque pensó que su abuela podría pensar que estaba loca, y le dijo que se iban de Colorado Springs a Virginia Occidental. Sin embargo, le contó por separado a su hermanastra que en realidad se iban a vivir aislados de todo en algún lugar en plena naturaleza. Al principio, Christine no tenía pensado irse con Rebecca y Lucas, de hecho dijo que estaban locos, que no tenían conocimientos sobre supervivencia al aire libre y que se necesita un poco de práctica real en lugar de ver vídeos en YouTube. Pero al final Christine cambió de opinión. Al fin y al cabo eran uña y carne, así que iría para apoyar a su hermana y a su sobrino. Lo cierto es que Christine no quería irse, pero no pudo evitar quedarse al margen, ya que le preocupaba mucho su hermana, pero sobre todo también su sobrino. Además, debido a todas las charlas que Rebecca le daba sobre sus teorías, terminaron influyendo en Christine, lo que ayudó a que ella tomara la decisión de irse también con ellos. Christine no se lo creía todo tan ciegamente como Rebecca, pero sí que se dejó llevar un poco. Ahora, al ver que las hermanas y el niño estaban decidiendo alejarse de todo, los familiares intentaron convencerlos de que se quedaran, ofreciéndoles una cabaña que una de sus hermanastras tenía, si tanto necesitaban alejarse de la ciudad. Pero no funcionó de nada, ya que Rebecca o bien creía que no estaba lo suficientemente alejado o no terminaba de confiar en su hermanastra del todo. Dijo: no, nos vamos a ir a donde nadie nos encuentre jamás. Durante este tiempo, es decir, antes de que se fueran y mientras los tres preparaban las cosas para emprender este viaje, Lucas empezó a escribir un diario donde apuntaba prácticas de supervivencia, cómo construir refugios, etc. Y en una sección especialmente conmovedora de su diario escribió las reacciones de sus amigos en Roblox cuando les dijo que se marchaba para siempre. Y así fue como el 1 de agosto de 2022 los tres se subieron al Hyundai de 2006 de Christine y comenzaron su viaje. Recorrieron más o menos 3 horas y media de carretera desde Colorado Springs hasta Gunnison y tras eso se adentraron en la naturaleza. Llegaron al camping de Gold Creek y probablemente se quedaron 1 o 2 noches allí, en las zonas de acampada habitadas, para conocer la zona y explorar dónde montarían realmente su campamento. Finalmente, tras recorrer los senderos a 3000 metros de altitud, encontraron un pequeño claro perfecto. Ahora bien, estas zonas de camping están abiertas al público desde mayo hasta más o menos finales de septiembre. Luego, cuando llegan los vientos frescos del otoño, la zona suele llenarse de cazadores y sobre finales de octubre se llena todo de nieve, por lo que todo el mundo suele irse.
es decir, que no suele haber nadie en esa época. Algo que hay que tener en cuenta sobre estas zonas es que si te adentras en los bosques y más por esas fechas, necesitas saber muy bien en qué te estás metiendo. Debes ir preparado, contar con buenas habilidades de supervivencia y estar en una condición física adecuada. No es un lugar al que puedas aventurarte con una tienda de campaña barata. Recalco todo esto porque precisamente los Vance tenían una tienda de acampada de $80 para sobrevivir a un invierno en las montañas de Colorado a 3000 metros de altitud. Bajo la tienda solo tenían una lona, no tenían colchonetas aislantes adecuadas, básicamente solo una manta debajo de sus sacos de dormir, además de que sus sacos de dormir también eran ineficaces. Construyeron una especie de refugio, pero era bastante pequeño, de solo 1,20 m de altura. Luego excavaron en la tierra para almacenar agua de la fuente, de agua más cercana, y usaron un par de litros de agua portátil de la marca Life Strauss para filtrar el agua. Por otro lado, solo tenían cañas de pescar que no les sirvieron de mucho ya que los lagos en invierno se hielan. Intentaron ser previsores ya que se llevaron muchas semillas para plantar zanahorias y pimientos, aunque tampoco les sirvió de mucho ya que habría sido necesario sembrarlas meses antes, además de sembrarlas en un invernadero completamente equipado para su plantación. Como no les dio el resultado que ellos esperaban, no les quedó de otra que vivir a base de ramen, perritos calientes y dulces. No es para nada una alimentación adecuada si quieres sobrevivir a un lugar tan remoto en las montañas, y además de que el frío hace que tu cuerpo queme más calorías para regular la temperatura. Y para entretenerse, los tres se llevaron libros. Básicamente esta empezó a ser su vida, fue como empezaron a vivir. Lucas continuó escribiendo en el diario. En una de las páginas escribió: el 22 de agosto mamá y yo fuimos a Gunnison y nos compró un wrap crujiente, un bocadillo envuelto en pan de trigo, para desayunar, 2 hash browns, croquetas de patatas y 2 refrescos. Mamá también encontró salchichas rellenas de frijoles con sabor a chili, fideos con sabor a gambas, un pack de 6 zumos de manzana para mí y 2 bolsas de patatas fritas para mí y la tía. El 23 de agosto la tía y yo volvimos a Gunnison. Compró ropa, algunos libros, bolsas de palomitas, fideos, algunos de los cuales nunca habíamos probado antes, snacks de fruta, una bolsa de pollo, un pack de 16 barritas crujientes de canela y hamburguesas. También me dejó elegir una bebida de la gasolinera mientras ella compraba cigarrillos. Elegí un refresco de pomelo. Las hamburguesas que comimos estaban riquísimas. La tía me compró carne asada, un batido grande de crema de naranja, patatas fritas rizadas grandes y jalapeños rellenos. También me dejó tomar un poco de su refresco de máquina. Además, tuve una pequeña crisis en Arby's, que es un restaurante de hamburguesas, porque ya nada me parece igual. Durante mi crisis nos llevó a Safeway, un supermercado, y me dejó elegir los dulces que quisiera. Estaba tan triste que ya nada me parecía realmente apetecible, así que elegí chocolate, sobre todo para mamá, y luego la tía me sugirió gominolas de fruta. Así que solo dije, está bien. Volviendo al caso, la última vez que alguien los vio fue en octubre, cuando los tres condujeron desde el camping hasta Gunnison. En Gunnison fueron a un supermercado y desde ahí llamaron al padre biológico de Christine y Rebecca, que vivía en Virginia Occidental, para pedirle que transfiriera $500 a ese supermercado de Gunnison, cosa que él hizo sin hacer preguntas. Y después de eso nunca más se supo nada de ellos. Para ese momento llevaban viviendo ahí unos 2 meses y las temperaturas empezaron a bajar rápidamente. Así que es fácil pensar que los $500 que le pidieron a su padre eran para comprar suministros necesarios como una estufa de acampada para mantenerse calientes. Menos de un par de semanas después, a mediados de noviembre, la temperatura en esas montañas fue de casi menos 18 grados Celsius. Y aquí repito que ellos se estaban quedando en una tienda de campaña de Walmart bastante barata que para nada está preparada para resistir esas condiciones. No sería hasta el 25 de noviembre que el servicio forestal descubrió su coche. El Hyundai estaba aparcado en el camping de Gold Creek. Tras eso rastrearon la zona, pero como no encontraron al propietario del vehículo, las autoridades realizaron una comprobación de bienestar para asegurarse de que sus ocupantes estuvieran a salvo. Así que desde la centralita intentaron llamar a los 2 números de teléfono que estaban registrados como propietarios del vehículo, pero ambos números estaban desconectados. 3 días después, el Hyundai fue remolcado. Ahora bien, no se sabe con exactitud qué fue exactamente lo que pasó en el campamento, pero muy probablemente fueron víctimas del hambre, la hipotermia y la desnutrición por alimentarse de salchichas y ramen.
Lo único que podían hacer en todo el día era deambular por la zona para buscar sustento, la cual debido al invierno fue llenándose cada vez más de nieve. La zona por la que deambulaban se fue reduciendo cada vez más a medida que sus fuerzas se agotaban, y al final debido a todo esto no habrían tenido fuerzas para salir de la tienda. Por lo que encontraron en el campamento, supusieron que Christine en un momento dado se cortó todo el pelo, probablemente delirando a medida que la inanición y la hipotermia se apoderaban de ella. Se encontraron también los Life Strauss, los filtros de agua, que eran lo único que tenían para purificar el agua, y cuya fuente de agua más cercana estaba a un buen trecho de donde acampaban. Algo que hay que tener en cuenta aquí es que esos filtros y purificadores de agua son muy buenos, pero como un último recurso, no se deben usar como principal fuente de filtración de agua. Además, los Life Strauss también fallan a temperaturas bajo cero, así que lo más seguro es que los tres enfermaron por ingerir el agua mal filtrada, provocándoles una enfermedad conocida como giardiasis o fiebre del castor. La fiebre del castor, que es el término popular para la giardiasis, es una infección intestinal causada por el parásito microscópico Giardia lamblia y se contrae comúnmente al beber agua o comer alimentos contaminados con heces de personas o animales infectados, y debe su nombre a que los castores a menudo portan el parásito en arroyos y lagos. Los síntomas aparecen 1 o 2 semanas después de la exposición, provocando diarrea, dolores de estómago, calambres, pérdida de peso, deshidratación. Probablemente los tres contrajeron esta enfermedad, lo que les obligó a salir a hacer sus necesidades lo más lejos posible del campamento, hasta que llegó el invierno y debido al frío no les quedó de otra que hacerlo justo fuera de la tienda de campaña. Y esa es la razón por la que tiempo después se encontraron tantas heces humanas alrededor del campamento. Pero volviendo a la enfermedad, si a eso le sumas que ellos comían todo el rato ramen y salchichas, esto no les ayudó en absoluto para recuperarse. Al contrario, empezó a debilitarlos todavía más. Sin duda, la supervivencia a largo plazo en ese lugar era inviable para ellos. Y fue entonces a principios de julio de 2023 cuando este excursionista y su familia, que he contado al principio, se toparon con el campamento de la familia Vance. Cuando la policía llegó a la mañana siguiente, como he contado antes, se encontraron con el campamento lleno de basura, heces y además de encontrarse con un cadáver a escasos metros de la tienda de campaña. Con respecto al cadáver, que estaba momificado, la piel estaba tan corroída y oscura que al principio fue muy difícil determinar el sexo del cadáver. Además se fijaron en que le faltaba un brazo. Tras eso miraron dentro de la tienda e inmediatamente vieron un segundo cadáver tirado con mantas a su lado. Y tras fijarse mejor vieron un tercer cuerpo escondido en un saco de dormir junto a las mantas dentro de la tienda. Algo que les llamó la atención fue que este tercer cuerpo estaba lleno de excrementos hasta por dentro del saco de dormir. Al ver esta escena, la teoría a la que llegaron los oficiales fue la siguiente. Lo más probable fue que la primera persona en morir lo hiciera dentro de la tienda y los dos restantes que quedaron con vida lo movieron afuera de la tienda justo donde los oficiales lo encontraron. Luego los dos supervivientes regresaron a la tienda antes de también fallecer. Los oficiales inspeccionaron dentro de la tienda tras descubrir los cuerpos para buscar algún indicio de quiénes podrían ser y encontraron el permiso de conducir de Christine, lo que les dio una idea más clara de a quién pertenecían los cuerpos. Por el estado de los cuerpos y la escena, el forense llegó a la conclusión de que toda la familia había fallecido a finales de diciembre. Sin embargo, otras personas teorizaron que probablemente sobrevivieron más tiempo. ¿Y cómo es que llegaron a esta conclusión? Pues, por lo que se sabe, ese invierno en específico fue muy duro porque hubo nevadas muy fuertes que cubrieron gran parte de la zona. Por lo que si hubieran muerto en esas fechas de diciembre, el peso de la nieve habría hecho que la tienda donde se alojaba la familia, la cual era una tienda muy poco resistente, se hubiera desplomado. Sin embargo, cuando encontraron la tienda de campaña, esta estaba bien, lo que indica que alguien había estado moviendo y quitando la nieve constantemente. Y ahora vamos a hablar sobre los cuerpos encontrados. El primer cuerpo que encontraron fuera de la tienda de campaña pertenecía a Lucas. Este solo pesaba 18 kilos, le faltaba el cerebro, los pulmones y el corazón. No se sabe con certeza, pero lo más seguro es que fue el primero en fallecer. La segunda persona que se cree que falleció después de Lucas fue Rebecca, ya que su cuerpo fue encontrado en la tienda totalmente destapado, es decir, tenía unas mantas al lado de ella, pero no tenía mantas encima, a diferencia del tercer cuerpo, que sí estaba cubierto por las mantas y pertenecía a Christine.
Christine, al ver que Rebecca falleció, aprovechó las mantas y el saco de dormir para mantenerse en calor, y lo más seguro es que en cierto punto falleció durmiendo. Los informes de la autopsia de Christine y Rebecca indicaron que la causa de la muerte fue la hipotermia y desnutrición. La descomposición estaba bastante avanzada en Lucas, pero no tanto en Christine y Rebecca, lo que hace pensar que quizá no llevaban muertas tanto tiempo. Una prueba que usan los forenses para determinar el tiempo que una persona lleva fallecida es el estado del cerebro, y es que cuando una persona muere el cerebro comienza a licuarse. Ese proceso empieza entre 1 y 3 días después de la muerte y puede durar un par de semanas. El cerebro de Rebecca estaba casi totalmente licuado. El de Christine, sin embargo, no lo estaba intacto y pesaba 1.310 gramos. Y el de Lucas, como he mencionado, ya casi no quedaba materia gris. Tras su identificación, familiares y amigos se presentaron para intentar contar lo que había sucedido. Contaron que ninguno de ellos sabía que los tres estaban allí, ya que nadie había sabido nada de ellos durante casi un año. Tampoco pudieron explicar por qué eligieron esta zona en concreto, ya que debido al carácter de Rebecca y lo cerradas que eran las hermanas no pudieron llegar a ninguna conclusión porque apenas las conocían. Lo que sí que pudieron decir los familiares es que nunca antes ni Rebecca ni Christine habían estado en la zona de Gold Creek. Una de las partes más tristes de este caso es que Eric, el padre de Lucas, se enteró de la muerte de su hijo a través de un amigo del trabajo también, que lo había leído en el periódico de Colorado Springs. Ni siquiera pudo despedirse. Como es obvio, le partió el corazón enterarse de la trágica muerte de su hijo. Tristemente fue una de las últimas personas en enterarse de que su hijo había fallecido de forma tan extraña. Para colmo, cuando se enteró de la noticia, llamó a las autoridades de Gunnison y tuvo que explicarles que él era el padre de Lucas porque ni siquiera figuraba como su padre en el certificado de nacimiento. Y para los que os preguntéis en este punto dónde había estado el padre durante todo este tiempo, porque no se había puesto en contacto con ellos, según le contó a la policía, aproximadamente un año antes, Rebecca le había dicho que todos se iban a mudar a Virginia Occidental para estar más cerca del padre de Rebecca, y que Rebecca le había dicho a Eric que no podría ponerse en contacto con Lucas porque se mudaban a un lugar que no tenía internet ni wifi. A Eric obviamente esto le pareció raro, pero no pudo hacer mucho más, ya que no pudo contactar más con Rebecca a partir de agosto de 2022. Intentó llamarla, enviarle mensajes, pero nunca obtuvo respuesta. Y luego en diciembre de 2022 el teléfono de Rebecca fue desconectado y él no tenía forma de ponerse en contacto con ella. Al no poder contactar con ellos, Eric fue a hablar con la familia de Rebecca, con una de sus hermanastras, y fue entonces cuando se enteró de que no se iban a vivir cerca del padre de Rebecca, sino que se fueron a vivir a un lugar remoto alejado de todo y de todos. Pero nadie sabía cuál era exactamente ese lugar remoto que dijeron al que se iban. Nunca especificaron que se iban a Gold Creek. Eric, desde que se enteró de la muerte de su hijo, no paró de intentar encontrar una explicación por la cual Rebecca decidió irse a ese lugar. No tenía sentido que ella eligiera un lugar conocido por sus duros inviernos, donde había pocas posibilidades de sobrevivir. Pero para él tenía menos sentido que arrastrara al pobre Lucas a esto. Era obvio que el niño no quería ir, y esto quedó evidenciado en su diario. Y no solo por esto, sino también en la forma que se despidió de sus amigos en Roblox. Se dijo que debido a la total falta de preparación, desde llevar barritas de cereales, de chocolate, carne enlatada y una tienda de campaña barata, 2 pequeños filtros de agua, paquetes de semillas que deberían haberse plantado meses antes, y todo lo demás, se podría argumentar que fue una forma de homicidio por negligencia por parte de Rebecca contra su hermano y su propio hijo. Desgraciadamente, Christine hacía todo lo que Rebecca le decía, y su hijo pequeño, el cual realmente no tenía elección, también. Casi parece que Rebecca quería que esto sucediera, es decir, que los tres murieran en la naturaleza. Puede ser que estuviera tan atrapada en su paranoia y sus teorías conspirativas que pensaba que ir allí a morir era la única forma de escapar de lo que creía que se avecinaba. A mí me da toda la sensación de que tenía un delirio y luego hubo un delirio compartido con su hermana y así. Y por último, algo raro de toda esta situación que refuerza un poco esta teoría es que aunque el campamento estaba bastante escondido, no estaban tan alejados de la zona de camping habitada. Además de que había una carretera relativamente cerca, y era muy extraño que ningún excursionista los hubiera visto hasta que fueron encontrados sin vida, lo que indica claramente que ellos hicieron todo lo posible por esconderse. La historia de la familia Vance es una historia muy trágica, es la historia del miedo, la
paranoia y el pánico de una mujer que la llevaron a su propia muerte, arrastrando consigo a 2 personas inocentes que confiaron en ella. Queda claro en este caso que tras la muerte de su madre, Rebecca nunca volvió a ser la misma. Fue una pérdida que la marcó profundamente y en cierta medida pudo haber influido en las decisiones que tomó después. Y la época de la pandemia fue un antes y un después para muchas personas. Yo me identifico con Rebecca en el sentido de que era una persona un poco solitaria, y es verdad que las personas solitarias, la pandemia, el confinamiento las hizo todavía más solitarias, o quizá al revés, ¿no? Mucha gente empezó a tener más ansias de salir y de relacionarse. Realmente el confinamiento fue, y la pandemia en general, un antes y un después para muchísima gente, para todo el mundo, creo. Y esta es mi teoría, y es que hubo una especie de psicosis compartida entre Rebecca y su hermana Christine. Bueno, primero Rebecca, con todas las teorías de conspiración que estaban saliendo, empezó a solamente pensar en ello y pensar que estaban en peligro, y luego compartió la paranoia con su hermana y todo terminó de la manera más trágica posible. Este caso me ha recordado a un par más, y es a uno que subí no hace mucho de un chico que fue a un campamento y pasó algo similar, aunque no está cerrado ese caso, todavía no se sabe exactamente qué fue lo que sucedió. Y también me ha recordado el caso de la familia Jamison, que os recomiendo que lo veáis, quien no lo haya visto, pero ese es un caso en el que hay muchísimas más teorías, no ha habido un cierre nunca, hay muchas teorías, hay cosas muy extrañas del caso, pero también comparte algo con este caso, y es el tema de los delirios que había antes, el aislamiento, el irse a una zona montañosa, y es un caso muy, muy misterioso e intrigante. No se sabe todavía lo que pasó y es muy difícil entenderlo. Así que si os ha interesado este caso, os recomiendo muchísimo el de la familia Jamison, que lo grabé ya hace algunos años. Y bueno, dejad en comentarios qué opináis sobre este caso. Dejadme un me gusta si te ha parecido interesante e informativo este vídeo. Gracias por verlo. Recordad que os dejo en la descripción el link de BetterHelp. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!